Imaginemos por un momento a una persona que, acaba de ganar la lotería. Ajá, el sueño de muchos. Exacto. Hablamos de 10 o 15 millones de dólares que caen en su cuenta bancaria de un día para otro. La lógica superficial, pues nos diría que los problemas económicos de esa persona se han terminado para el resto de su vida. Claro, uno pensaría que ya la hicieron. Pero las estadísticas muestran un patrón completamente distinto. O sea, en unos pocos años, la inmensa mayoría de estos ganadores termina exactamente en la misma situación financiera donde empezó. O en muchos casos, digo, con deudas aún peores. Es un fenómeno que rompe por completo con la idea tradicional que tenemos sobre la riqueza. Totalmente. Porque suele asumirse que el éxito económico es puramente un tema de acumular la información técnica correcta, aprender sobre mercadotecnia, estudiar bienes raíces, analizar el mercado de acciones. Como si fuera una receta matemática. Ajá. La expectativa es que al dominar estas tácticas, pues cualquiera dejará de batallar para llegar a fin de mes. Y por eso la exploración de hoy resulta tan vital. Vamos a ir mucho más allá de la mecánica de los negocios para entender por qué las matemáticas financieras simplemente no funcionan si la psicología detrás de ellas está rota. Es que ese es el verdadero problema de fondo. Sí. Vamos a descubrir cómo es posible programar la mente de forma automática para el éxito económico y analizar qué es lo que verdaderamente frena la prosperidad de tantas personas, sin importar cuánto trabajen. Y para lograr esto, nos vamos a sumergir en las lecciones de un libro fundamental. Un clásico, diría yo. Sin duda, me refiero a Los secretos de la mente millonaria de T. Harv Eker. Fíjate que el objetivo que tenemos en este análisis a fondo es extraer las lecciones más valiosas de este material. Queremos comprender a un nivel verdaderamente profundo cómo el subconsciente rige cada decisión financiera que se toma. Y lo más importante, aterrizarlo a la realidad, ¿no? Exactamente. Vamos a dar ejemplos prácticos para que cualquier persona que nos escuche pueda identificar estos patrones en su vida diaria y pues empezar a transformarlos. Porque la premisa inicial del texto es tajante. Muy tajante. Todo el conocimiento técnico sobre inversiones y finanzas resulta inútil si la caja de herramientas interna de una persona tiene fugas estructurales. Esa noción de la caja de herramientas defectuosa me parece que plantea un problema súper interesante. O sea, si el conocimiento técnico no es la solución definitiva, entonces estamos buscando en el lugar equivocado. Totalmente. Y el autor utiliza una metáfora visual muy clara para ilustrar este error de enfoque, comparando la vida humana con un árbol. A ver, cuéntanos de esa metáfora. Pensemos en un árbol inmenso donde las ramas están llenas de frutos. Esos frutos representan los resultados que se obtienen en la vida. Digo, el salario, las propiedades, el nivel de deuda. Ajá, lo que podemos tocar y ver. Exacto. Y cuando alguien observa que sus frutos son pequeños, escasos o que de plano tienen un sabor amargo, la reacción casi instintiva es enfocarse en el fruto mismo. Claro, la gente intenta cambiar de trabajo, buscan un segundo empleo o intentan reestructurar sus deudas en el banco. Sí, pero el principio fundamental aquí es que lo invisible crea lo visible. Lo que ocurre bajo la tierra es lo que genera absolutamente todo lo que brota por encima de ella. Son las semillas y las raíces, las que determinan la calidad y la cantidad de esos frutos. Suena muy poético, pero digo, si le dices a alguien que está luchando por pagar la renta este mismo viernes que su problema es invisible y que está bajo la tierra, pues probablemente se va a molestar bastante. Y la molestia es 100% comprensible. ¿Cómo aterrizamos esa poesía a la mecánica real de pagar facturas y generar ingresos? Pues mira, la mecánica es muy real. Trabajar en las raíces significa trabajar en lo que el libro define como el patrón personal del dinero. ¿El famoso patrón? Ajá, es la programación interna que dicta cuánto dinero se permite tener una persona. Si alguien tiene un patrón interno configurado para generar únicamente lo suficiente para sobrevivir, su mente subconsciente literalmente va a filtrar las oportunidades. ¿O va a sabotear los negocios exitosos? Exacto, o genera gastos de emergencia inesperados, todo para asegurar que la cuenta bancaria coincida con esa programación de supervivencia. O sea, fíjate que es como si existiera un termostato financiero integrado en el cerebro. Si la temperatura de una habitación está programada estrictamente a 22 grados, pues no importa lo que pase afuera. Ni el clima, ni nada. Nada. Si se abre una ventana en pleno invierno y entra una tormenta de nieve, que
En el mundo real podría ser una crisis económica global o la pérdida de un negocio. La temperatura de la habitación va a caer drásticamente. Claro. Pero el termostato detecta la anomalía, enciende la calefacción a máxima potencia y eventualmente devuelve el ambiente a esos 22 grados originales. Y funciona exactamente igual en la dirección opuesta, lo cual explica el ejemplo del ganador de la lotería que mencionábamos al principio. Ah, claro. Si entra una ola de calor masiva y la habitación sube a 40 grados, el termostato enciende el aire acondicionado hasta enfriar todo de nuevo a 22. El autor ilustra esto de una manera muy gráfica mencionando a Donald Trump en el libro. Es un gran ejemplo de ese termostato. Sí, nos explica que una persona con ese nivel de calibración mental puede perder miles de millones de dólares en bienes raíces, quedar en la ruina técnica y en cuestión de un par de años recuperar su fortuna completa. Y uno se pregunta por qué. Pues porque su termostato interno no está programado para generar unos simples millones. Su temperatura de confort psicológico exige miles de millones, y el sistema cognitivo hará lo que sea necesario para volver a ese punto de equilibrio. Eso cambia por completo la perspectiva sobre qué es realmente la riqueza, ¿no te parece? Definitivamente. Significa que el saldo en una cuenta bancaria el día de hoy no representa la riqueza real de una persona. La riqueza real es la temperatura a la que está ajustado ese termostato subconsciente. Pero pare. Si mi termostato interno está atascado en una temperatura de escasez o de deuda constante, la gran pregunta que surge de inmediato es, ¿quién manipuló esa temperatura sin mi permiso cuando yo era niño? Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo es que se configuró ese aparato en primer lugar? Pues esa duda es la que abre la puerta a la verdadera transformación. El texto nos presenta una secuencia psicológica muy precisa. Ajá. Es llamada la fórmula del proceso de manifestación. Esta fórmula dicta lo siguiente. La programación inicial lleva a los pensamientos. Los pensamientos producen sentimientos. Esos sentimientos impulsan a las acciones. Y las acciones dan los resultados. Exactamente. Son las acciones las que finalmente producen los resultados. Todo el ciclo, ya sea de riqueza o de ruina, comienza con la programación. Y entiendo que durante la infancia esa programación se descarga en el cerebro a través de 3 vías principales. Vamos a desempacar esas 3 vías, porque aquí es donde las cosas empiezan a tener mucho sentido para quienes nos escuchan. Adelante, sí. La primera es la programación verbal. Esto abarca absolutamente todo lo que se escuchaba en casa sobre las finanzas. Digo, frases casuales como, el dinero no crece en los árboles. O los ricos son personas avaras. Exacto. O el clásico, nosotros no podemos permitirnos eso. Y el problema de esas frases no es que se digan una sola vez. El problema es que se repiten como un mantra durante los años de formación más críticos. Se vuelven la verdad absoluta. Totalmente. El subconsciente de un niño no tiene la capacidad de filtrar o cuestionar esa información, simplemente la archiva como una regla inquebrantable sobre cómo funciona el mundo. O sea, la acepta sin dudar. Ajá. Y la segunda vía son los modelos de referencia. Esto se refiere a lo que los niños observaban en el comportamiento de sus figuras de autoridad. Lo que hacían los papás. Sí. Por ejemplo, los padres ahorraban metódicamente o gastaban de forma compulsiva para aliviar el estrés. El dinero fluía con facilidad en el hogar o la quincena era siempre el detonante de discusiones amargas en la mesa. ¡Qué fuerte! Y luego tenemos la tercera vía, que son los incidentes concretos. Estas son experiencias específicas, a menudo cargadas de una emoción muy intensa, que vinculan el concepto del dinero con el dolor o con el miedo. Para entender cómo operan estos incidentes en la vida adulta, imaginemos un escenario real. Pensemos en alguien que tiene 35 años y está a punto de cerrar el contrato más lucrativo de su vida profesional. El negocio de su vida. Exacto. Todo está listo para firmar, pero de pronto empieza a posponer correos, se vuelve irritable con el cliente, exige condiciones absurdas de último minuto y finalmente, pues el negocio se cae. Desde afuera parece un simple error de juicio o mala suerte. Pero si revisamos el subconsciente, podríamos encontrar que a los 7 años, esa misma persona vio a sus padres gritarse violentamente por culpa de una deuda, hasta el punto del divorcio. O sea, entonces la mente crea una regla matemática muy simple y destructiva. Dinero adicional es igual a dolor familiar. Precisamente,
La mente adulta no está saboteando el negocio por falta de capacidad técnica. Lo está saboteando porque el subconsciente, en su intento por proteger a la persona, frena cualquier cosa que amenace con traer más dinero. Porque más dinero traería más dolor emocional a su vida, según esa regla. Así es, los pensamientos llevan a sentimientos de ansiedad, esos sentimientos provocan la acción del autosabotaje y el resultado es la pérdida del contrato. Oye, pero a ver, si alguien creció viendo esos gritos y ese nivel de estrés por la falta de recursos, ¿no sería más lógico que por puro instinto de supervivencia desarrollara un coraje enorme y tomara la ruta opuesta? ¿Te refieres a rebelarse? ¿Sí? Una rebeldía que lo impulsa a decir que jamás va a vivir así y que va a generar riqueza cueste lo que cueste. Es una reacción muy común. Y fíjate que el libro aborda este fenómeno de la rebeldía detalladamente. Muchas personas efectivamente logran acumular fortunas impulsadas por el resentimiento hacia la pobreza de su infancia o por el enojo hacia sus padres. Pero me imagino que hay una trampa ahí. Una trampa psicológica devastadora. Si la raíz de la motivación para generar dinero es la ira, el miedo o la necesidad de demostrar algo, ese dinero jamás podrá comprar la tranquilidad. Porque la gasolina que mueve el motor está contaminada desde el principio. O sea, el impulso inicial ya viene manchado. Exactamente. Se genera una asociación neuronal profunda entre la riqueza y el enojo. Cuando esa persona finalmente es rica, su mente subconsciente, que busca desesperadamente alcanzar la paz interior, concluye algo terrible. ¿Qué concluye? Que para deshacerse de esa ira crónica, necesita deshacerse del dinero que está vinculado a ella. ¡Wow! Es entonces cuando vemos a profesionales sumamente exitosos haciendo inversiones irracionales, apostando su patrimonio o destruyendo sus empresas de la nada. No se puede construir un rascacielos financiero estable sobre un cimiento emocional de resentimiento. Lo cual nos deja en una posición donde, pues, no basta con tener fuerza de voluntad o intentar hacer lo contrario a lo que vimos en casa. Hay que intervenir el código fuente, por así decirlo, y desactivar esa carga emocional. Es un trabajo profundo. Y para hacer esto en la práctica diaria, el autor propone un sistema de 4 pasos para reprogramar el termostato. Es un proceso de desinfección mental muy estructurado. No se trata simplemente de pensar en positivo y ya. Claro. El primer paso es la conciencia. No se puede cambiar algo cuya existencia se ignora. Esto implica sentarse con una hoja de papel y hacer el trabajo incómodo de escribir literalmente todas las creencias y frases tóxicas que se escuchaban en la infancia. Y vaya que es incómodo. Sí. El segundo paso es la comprensión. Hay que analizar cómo esa programación específica ha moldeado los hábitos financieros hasta el día de hoy, ver la cadena de causa y efecto. Y el tercer paso, que suele ser el más desafiante de todos, es la disociación. A ver, explícanos ese. Una vez que se identifica que la creencia de que el dinero corrompe a la gente viene, digamos, de un tío resentido, la tarea es observar ese pensamiento como si fuéramos un espectador. Como separarse de la idea. Entender intelectual y emocionalmente que ese archivo fue instalado en el cerebro desde afuera y que no forma parte de la esencia del individuo. La disociación es el momento en que se adquiere el poder de elegir si conservar ese archivo o enviarlo a la papelera de reciclaje. Y el cuarto paso es la declaración. El acto físico de poner la mano sobre el corazón y verbalizar una nueva creencia. Sustituir activamente el archivo viejo por uno nuevo. ¿Un reseteo completo? Ahora, supongamos que alguien en la audiencia completa esta desinfección. Limpiamos el disco duro y lo dejamos en blanco. ¿Qué clase de archivos de riqueza necesitamos instalar para empezar a procesar la realidad como alguien que atrae la prosperidad? Pues mira, hay un contraste radical en cómo operan las distintas mentalidades frente al mismo evento físico. Si ponemos a dos personas frente a una fluctuación del mercado, la mente programada para la escasez inmediatamente escaneará el panorama buscando obstáculos. Todo lo que puede salir mal. Ajá, toda su maquinaria cognitiva está impulsada por el miedo a la pérdida. La mente programada para la riqueza, en cambio, está escaneando ese mismo panorama buscando oportunidades ocultas y potencial de crecimiento. Asumen riesgos. Asume riesgos calculados porque su enfoque está en ganar, no simplemente en evitar perder. Pero hay un concepto aún más profundo que el simple enfoque en las oportunidades, y es lo que el libro llama el arte de recibir.
Este parece ser uno de los bloqueos más sigilosos que existen. Sin duda, la inmensa mayoría de las personas son pésimas receptoras. A un nivel muy profundo y a menudo subconsciente, cargan con la sensación de que no son lo suficientemente buenas, Que no lo merecen. de que no merecen recompensas grandes o de que deben sacrificarse constantemente para justificar su existencia. Y cuando se tiene ese archivo instalado de no merecimiento, la persona repelerá cualquier exceso de abundancia que la vida intente entregarle. Fíjate que la forma en que el texto ilustra la ridiculez de este bloqueo es fantástica. Plantea la imagen de una ardilla en el bosque, preparándose para el invierno. Es buenísimo ese ejemplo. Vamos a la ardilla pensando que últimamente siente que no vale lo suficiente como para tener el estómago lleno todo el invierno. Es una imagen absurda porque ningún animal en toda la naturaleza limita su propia capacidad de supervivencia o bienestar basándose en crisis de autoestima. Exacto. Solo los seres humanos poseemos la capacidad intelectual necesaria para inventar la narrativa de que somos defectuosos o inmerecedores, y luego adaptar nuestra realidad financiera para que encaje perfectamente con esa ficción tan destructiva. Y la manera más efectiva de destrozar esa ficción, de demostrarle al subconsciente que sí hay capacidad y merecimiento, comienza con una acción física y negociable. ¿Cuál es? Administrar el dinero que se tiene hoy mismo. Muchas personas se engañan diciendo que cuando ganen más dinero empezarán a administrarlo y a invertir. Un clásico. Pero el libro relata una historia que ilustra el peligro de esa lógica. Imaginemos a un padre caminando con su hija pequeña. La niña lleva un cono de helado con una sola bola. De pronto, la niña tropieza. El helado cae al suelo y empieza a llorar. Pobre niña, claro. Entran de nuevo a la heladería para reponerlo. Pero la niña ve un cartel gigante promocionando un cono enorme de 3 bolas de helado y, por supuesto, pide ese. Entregarle un cono de 3 bolas a alguien que ni siquiera pudo mantener el equilibrio de una sola bola es garantizar un desastre mayor. O sea, cualquier adulto sensato vería la falta de lógica en esa petición. Y el universo entero opera bajo esa misma sensatez. Es la ley de la capacidad. No se le van a otorgar recursos masivos a quien no ha demostrado maestría en administrar recursos limitados. Si no puedes con poco, menos con mucho. Si una persona no sabe qué hacer con 100 pesos o dólares, la vida no le va a entregar 100,000. Por ello, una aplicación diaria y transformadora es cambiar la métrica del éxito. A ver, explícame eso de la métrica. La mayoría de la gente rastrea únicamente sus ingresos mensuales, su salario, ¿no? El libro sugiere enfocar toda la atención en rastrear meticulosamente la fortuna neta. O sea, sumar absolutamente todo lo que se posee, desde los ahorros hasta el valor del auto, y restarle cada centavo que se debe. Exactamente. Activos menos pasivos. Conocer esa cifra exacta y monitorear su crecimiento, por más pequeña que sea al principio, es la forma de demostrarle a la mente que uno es capaz de sostener esa sola bola de helado sin que se caiga. Es un gran primer paso físico. Pero aquí llegamos a una encrucijada inevitable en este análisis a fondo. Tenemos la teoría, entendemos el daño de la programación infantil, rastreamos nuestra fortuna neta en un papel. Sin embargo, los pensamientos y las hojas de cálculo no generan ingresos mágicamente. No, ojalá fuera tan fácil. ¿Cómo rompemos la barrera del pensamiento interno para manifestar cambios en el mundo físico y ruidoso de allá afuera? Esa barrera solo se rompe mediante la acción disciplinada frente a la incomodidad. El autor es implacable en este punto. La comodidad es el asesino silencioso del crecimiento. Totalmente de acuerdo. La mente humana, desde un punto de vista evolutivo, está diseñada para mantenernos a salvo. Y para el cerebro primitivo, estar a salvo es sinónimo de que todo sea cómodo y predecible. Sin sorpresas. Ajá. En el instante en que alguien intenta lanzar un negocio, pedir un aumento o invertir, la mente encenderá todas las alarmas e inventará guiones catastróficos que, la verdad, rara vez se materializan. Es imperativo entrenarse para actuar a pesar del miedo, a pesar de la duda y a pesar del malestar extremo. Fíjate que para demostrar físicamente el poder de la mente sobre el miedo, Harv Eker realiza un ejercicio verdaderamente tenso en sus seminarios avanzados. Uy, sí, el de la flecha. Pide a los asistentes que rompan una flecha de madera utilizando la garganta. Y digo, no es una metáfora, es una flecha de madera gruesa con una punta de acero sólido.
La configuración de ese ejercicio está diseñada para aterrorizar al instinto de supervivencia de cualquiera. Da escalofrío solo pensarlo. La punta de acero se coloca directamente contra la parte más blanda y vulnerable del cuello de la persona, justo sobre la tráquea. Otra persona se para enfrente sosteniendo el otro extremo de la flecha de manera firme. Ajá. La instrucción es dar un paso hacia adelante, con fuerza y compromiso total, hasta que la tensión parta la madera por la mitad. O sea, imaginar estar en esa habitación, sintiendo el metal frío contra la garganta, escuchando el silencio tenso de cientos de personas. La mente debe estar gritando a todo pulmón que la flecha va a perforar la piel y ocurrirá una tragedia. Pero lo que revela este ejercicio es fascinante y profundo. Aquellos que logran silenciar esa narrativa de terror, aquellos que caminan hacia adelante con una decisión inquebrantable y sin dudar ni un milímetro, parten la flecha limpiamente sin sufrir un solo rasguño. ¡Wow! El impacto de la intención concentrada rompe la madera. Sin embargo, quienes dudan en el último segundo, quienes dan un paso tímido, tenso y lleno de miedo, no logran romperla e invariablemente terminan con moretones y mucho dolor. Es la prueba física definitiva de que la mente es una creadora de barreras ilusorias infinitamente más densas que la madera. El miedo paralizante era una fabricación interna, no una realidad física inevitable. Una lección brutal, pero súper efectiva. Y si alguien en la audiencia escucha esto y piensa, bueno, dominar la mente a ese nivel requiere un talento especial con el que yo simplemente no nací, el autor nos ofrece un principio sumamente alentador, una máxima que dice, todo maestro fue alguna vez aprendiz. Es un recordatorio vital de que la habilidad financiera no es un rasgo genético, o sea, no naces con ella. Exactamente. El texto menciona el caso de un esquiador olímpico que durante sus primeros años era considerado el peor atleta de toda su clase. El peor de todos. Su falta de coordinación era tal que sus compañeros evitaban esquiar cerca de él para no tropezarse. Estaba muy lejos de ser un prodigio natural, pero el exponerse voluntariamente a la incomodidad, al caerse y levantarse 1000 veces dominando la técnica, no solo alcanzó a sus compañeros. Los rebasó por completo. Los dejó atrás hasta llegar a la cima del deporte mundial. Aprender a pensar y actuar en favor de la prosperidad es una habilidad entrenable. Nadie nace sabiendo cómo administrar un portafolio de inversión o cómo disociarse de creencias infantiles. Y para entrenar ese músculo diariamente, de forma sostenida, el libro propone una herramienta de aplicación inmediata: el informe nocturno. ¿En qué consiste ese informe? Consiste en tomarse unos minutos al final del día para escribir una cosa específica que salió muy bien y otra que salió mal o que representó un fracaso. La clave no está en el registro en sí, sino en la pregunta obligatoria que sigue. Que es la parte reflexiva, me imagino. Ajá. La pregunta es, ¿cómo creé yo exactamente esta situación y cuál fue mi nivel de responsabilidad en ella? Hoy eso desmantela por completo el papel de víctima. Lo destruye desde la raíz. Ya no se trata de que la economía esté mal o de que el cliente haya sido injusto. Obliga a la persona a rastrear el resultado físico hasta su propia acción y de esa acción hasta su propio pensamiento o miedo subconsciente. Es asumir el control total del volante. Cuando se reconoce que uno es el arquitecto de las situaciones adversas, simultáneamente se asume el inmenso poder de construir situaciones prósperas. ¿Qué recorrido tan revelador hemos completado? Para recapitular y asimilar todo esto, la lección transversal es que el juego de la prosperidad no se gana en la bolsa de valores ni en la oficina. Se gana primero en el interior. Totalmente de acuerdo. Se pueden aprender 100 tácticas de ventas diferentes, pero si el termostato subconsciente sigue programado para la deuda y la escasez, los resultados exteriores siempre terminarán alineándose con esa carencia. Es imperativo dejar de quejarse de los frutos amargos y comenzar a hacer el trabajo de excavación profunda para sanar las raíces. Es un trabajo que nadie más puede hacer por uno. Así es. Y bueno, antes de concluir con nuestra exploración de hoy, queremos solicitar amablemente a quienes nos escuchan que si han encontrado valor en estas herramientas, se suscriban al canal, dejen un me gusta o compartan sus pensamientos en los comentarios. Ayuda muchísimo.
Sí, interactuar con el contenido de esta manera ayuda enormemente a que el algoritmo pueda recomendarlo y mostrarlo a muchas más personas. De esa forma, pues todos colaboramos para que otros también tengan la oportunidad de limpiar sus propios archivos mentales y transformar su realidad. Es una cadena de conocimiento que la verdad vale la pena expandir. Y para cerrar definitivamente nuestra sesión de hoy, hay una reflexión que me gustaría dejar en el aire, una pregunta para que cualquier persona la analice mientras continúa con su rutina. A ver, adelante con esa pregunta. Si hoy ha quedado claro que nuestro mundo exterior financiero es simplemente una proyección directa de nuestra programación interna, ¿qué otras áreas críticas de la vida, como el nivel de salud que disfrutamos, la cantidad de estrés crónico que toleramos día a día o la calidad de nuestras relaciones más íntimas, están siendo dictadas en este preciso e invisible instante por un termostato que alguien más ajustó hace décadas en nuestra infancia, sin que jamás nos diéramos cuenta?